buenos días. El Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial nos hemos unido para realizar este ciclo de capacitación en Derecho Disciplinario a propósito de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 a partir del próximo 29 de marzo. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Régimen Probatorio en el nuevo Código General del Proceso. La conferencia del día de hoy tiene como propósito analizar los principales cambios introducidos por el Código General Disciplinario al régimen probatorio de los procesos de esa naturaleza, seguidos contra los funcionarios y empleados de la rama judicial, identificando los principios que lo reglamentan y cómo deben verse reflejados en las obligaciones a cargo de la Comisión Nacional y, desde luego, de las comisiones seccionales de disciplina judicial, en aras de garantizar que el funcionario que adelante la investigación sea distinto de aquel que surte la etapa de juzgamiento. Asimismo, se estudiará hoy la cláusula de exclusión prevista en el artículo 21 de la Ley 1952 de 2019, relacionada con la obtención de la prueba con la violación de derechos y garantías fundamentales, la cual emana del artículo 29 de nuestra Constitución Política y que no estaba consagrada en la Ley 734 de 2002. Por último, se analizará la figura jurídica de la confesión en materia disciplinaria como medio de prueba, sus requisitos, efectos jurídicos, así como la aceptación de cargos en materia procedimental y en la cuantificación de la sanción. En esta oportunidad tenemos el honor de contar nuevamente con la participación de la doctora Elka Venegas Ahumada, abogada especialista en Derecho Penal y Criminología, ha sido juez penal del circuito especializado, magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito Judicial de Bogotá, directora nacional de Fiscalías, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y vicefiscal general de la Nación en encargo. La doctora Elka es una asidua formadora y muy colaboradora de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla desde hace muchos años y actualmente se desempeña como magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. Al finalizar la exposición, nuestra formadora invitada dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Doctora Elka Venegas, es un gusto, es un honor nuevamente tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Marilucero Nova, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Buenos días a todas y a todos. Como lo ha señalado la doctora Marilucero, efectivamente me ha correspondido el día de hoy desarrollar los temas del régimen probatorio del nuevo Código General Disciplinario en la conferencia en la cual también por su innovación o por las características que presentan también se va a hacer un estudio de la cláusula de exclusión, así como también sobre la confesión, aceptación de cargos y sus efectos jurídicos en punto de la Ley 1952 de 2019. Pues bien, la conferencia para tales efectos está dividida en tres capítulos, denominémoslo así, y el primero lo he llamado régimen probatorio. Cuando termine este y pase al segundo, que es la cláusula de exclusión, les iré indicando para que ustedes puedan seguir el hilo de la videoconferencia. Pues bien, en cuanto al punto del régimen probatorio, al contrario del sistema inquisitivo lineal de investigación propia de la Ley 734 de 2002, en que las funciones de investigación y juzgamiento se encontraban en un solo órgano o funcionario, en el Código General Disciplinario que entrará a regir el 29 de marzo de 2022,
Se elevó a la categoría del principio rector en su artículo 12 que el disciplinable debe ser investigado y luego juzgado por un funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo. En consecuencia, en el proceso disciplinario regido por la referida ley, el funcionario instructor no puede ser el mismo funcionario del juzgamiento. Pues bien, no obstante lo anterior, continúa en este clase de procesos existiendo prevalencia de la fase de instrucción como eje del proceso, porque en ella se practican la mayoría de las pruebas e impera el principio de su permanencia a lo largo de toda la actuación. La Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, al contrario de la Ley 734, que se remitía a otros estatutos, crea un sistema probatorio propio en cuanto regula la forma como se deben practicar o aducir los diferentes medios de prueba, tales como la inspección disciplinaria, los documentos, la peritación, los testimonios y la confesión, los cuales deben practicarse de acuerdo con las reglas previstas en el Código General Disciplinario. Los indicios se tendrán en cuenta en el momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana crítica. Dicho código se encuentra regido por el principio de investigación integral, que obliga a los jueces y operadores disciplinarios a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable. Al efecto, el artículo 13 señala que las autoridades disciplinarias tienen la obligación de investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestran la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y aquellos que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. También impera la obligación de limitar la investigación a los hechos objeto de queja, informe, compulsa de copias o iniciación oficiosa y a los conexos derivados de los mismos, sin que el rompimiento de la unidad procesal genere su nulidad. Por ello, como veremos más adelante, resulta fundamental que desde el inicio de la actuación se establezcan cuáles son los hechos materia de investigación jurídicamente relevantes, con su eventual adecuación típica, para a partir de ahí ordenar la práctica de pruebas pertinentes, conducentes, necesarias y útiles en aras de garantizar la aplicación real de los principios de contradicción, transparencia, publicidad y legalidad. El régimen propio, probatorio en el Código General Disciplinario sigue estando enmarcado en el principio de libertad probatoria, conforme al cual pueden utilizarse todos los medios de pruebas previstos en la Ley 1952 y las demás que estén legalmente reconocidos. De acuerdo al artículo 112 y vide, el disciplinado puede ser oído en versión libre, pero no está obligado a declarar en contra de sí mismo o de sus familiares, conforme lo señala el artículo 33 de la Constitución. El Código General Disciplinario también establece la libre valoración de las pruebas, de conformidad con el cual los jueces y los operadores disciplinarios forman su convencimiento a partir de la intervención directa a través de la inmediación y concentración y la apreciación razonada y razonable de los elementos de juicio. El proceso disciplinario se encuentra asentado también sobre el principio de la necesidad de la prueba, conforme lo prevé el artículo 147 de la Ley 1952, que dice que toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso
por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde al Estado en consonancia con el principio de presunción de inocencia. El funcionario tiene el deber de agotar una dinámica probatoria responsable, consciente, que obedezca a un plan metodológico de manera oficiosa y diligente, sin que le sea dable fundar su decisión en apreciaciones subjetivas o sin respaldo probatorio. De acuerdo con los artículos 11 y 148 de la Ley 1952, la finalidad del proceso disciplinario es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen. El funcionario debe buscar la verdad real y para ello deberá investigar con igual rigor, como ya se dijo, los hechos y circunstancias que demuestran la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado y los hechos que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. En procura de lo anterior, puede decretar pruebas de oficio. Ahora bien, el principio de investigación integral y de búsqueda de la verdad real le impone al funcionario el deber de ordenar y practicar las pruebas que demuestren no solo la existencia de los hechos, sino también todos los elementos estructurales de la falta imputada. Por lo tanto, será la prueba el mecanismo idóneo para la realización de ese procedimiento de reconstrucción verdadera de los hechos, entendido por prueba el conjunto de los elementos, procedimientos y razonamientos por medio de los cuales esa reconstrucción de los hechos es elaborada, verificada y confirmada. La actividad probatoria se enmarca dentro del concepto general de debido proceso, porque mediante la práctica, aducción y valoración correcta de las pruebas se materializan las garantías de ese derecho fundamental en sentido material. En razón al carácter procesal mixto con tendencia inquisitivo adoptado por la Ley 1952 de 2019, así los funcionarios de investigación y juzgamiento sean diferentes, es consustancial al Código General Disciplinario el principio de permanencia de la prueba. Igualmente se caracteriza implícitamente por el principio de comunidad o unidad de prueba, pues una vez ingresada o practicada una prueba, la misma se independiza de la persona que la solicitó o aportó o de su origen oficioso y pertenece al proceso. Por lo tanto, puede ser utilizada para controvertirla por los intervinientes o para fundar responsabilidad. Las pruebas deben decretarse oportunamente y con conocimiento de todos los sujetos procesales y permitir su contradicción. Contradicción que en la Ley 1952, conforme a su artículo 157, puede ejercerse a partir de la notificación del auto de apertura de investigación. En la Ley 734 de 2002 podía ejercerse ese derecho a partir del momento en que se tuviera acceso a la actuación disciplinaria. Las pruebas deben ser pertinentes, conducentes y no superfluas, es decir, útiles para la investigación y además practicarse legalmente, esto es, que sean idóneas. Sobre el particular, el artículo 151 señala que se deben rechazar las impertinentes, las inconducentes, las superfluas y que no se atenderán las practicadas ilegalmente.
En cuanto a la prueba trasladada, el artículo 154 de la Ley 1952 introdujo una modificación, porque ahora cuando la autoridad disciplinaria necesite información acerca de una investigación penal en curso o requiera trasladar a la actuación disciplinaria los elementos materiales de prueba o evidencias físicas que no han sido descubiertos por la Fiscalía General de la Nación, puede solicitarlo al fiscal del caso. Antes, esa petición tenía que elevarse al fiscal general de la Nación. Ahora bien, en punto a la Comisión para la Práctica de Pruebas, de acuerdo con el artículo 249 de la Ley 1952, los miembros de las comisiones seccionales de disciplina judicial pueden comisionar dentro de su sede a los empleados de su dependencia para la práctica de pruebas, lo que significa, en mi entender, que se puede comisionar no solo a los abogados asistentes, sino también a otras categorías de empleados judiciales. Como en el pasado, el artículo 118 de la Ley 1952 faculta la utilización de medios técnicos para la práctica de pruebas y para el desarrollo de la actuación, siempre y cuando su uso no atente contra los derechos y garantías constitucionales. Las pruebas y diligencias pueden ser recogidas y conservadas en medios técnicos y su contenido se consignará por escrito solo cuando sea estrictamente necesario. Asimismo, la evacuación de audiencias, diligencias y práctica de pruebas pueden llevarse a cabo en lugares diferentes al conductor del proceso a través de medios como la audiencia o comunicación virtual, tan en boga en ese momento, siempre dice la norma que otro servidor público controle materialmente su desarrollo en el lugar de su evacuación. De ello debe dejarse constancia en el acta de la diligencia. Esta norma ha generado comentarios adversos en la medida en que exige la presencia de un servidor público en el lugar donde deba desarrollarse o practicarse las diligencias. Interesante que el tema sea también objeto de pronunciamiento en los estudios que se están efectuando para convertir en norma permanente el decreto 806 de 2020. Ahora bien, el artículo 156 de la Ley 1952 también faculta para solicitar gratuitamente a todos los organismos del Estado el apoyo técnico que se considere necesario para el éxito de las investigaciones. Hago énfasis en esta norma, también consagrada en la Ley 1123 de 2007, toda vez que, a pesar de su contenido perentorio, se han tenido inconvenientes con los organismos de policía judicial, como el CTI de la Fiscalía General de la Nación, que no atienden las peticiones que les eleva la jurisdicción disciplinaria en tal sentido. En punto al testimonio, el artículo 164 establece el deber de rendirlo, salvo las excepciones constitucionales y legales. Señala que el testimonio del menor solo puede ser recibido ante el defensor o comisario de familia, en su despacho o a través de audio y video. El menor absolverá el cuestionario remitido por la autoridad disciplinaria. El disciplinado o su defensor pueden formularle preguntas que no sean contrarias al interés del declarante. Se consagran igualmente excepciones en el artículo 167 al deber de declarar por oficio o profesión, como los miembros de cualquier culto, los abogados o cualquier persona que por disposición legal pueda o deba guardar el secreto. También se señala de manera categórica el deber de efectuar la amonestación previa al juramento. Y aunque pareciera baladí o sin importancia, sí me quería referir a ese deber que tenemos
los jueces y operadores disciplinarios, porque en algunas oportunidades no lo hacemos con el rigor que lo demanda la norma del artículo 168 de la Ley 1952. Ahora bien, el artículo 170 habla del testimonio por certificación jurada y eleva a la categoría de causal de mala conducta no rendirla o demorarla. Pueden rendir testimonio por certificación jurada, entre otros, los magistrados de las altas cortes y de las comisiones seccionales de disciplina judicial. La ley no incluyó a los magistrados de tribunal, a los fiscales o procuradores delegados ante la Corte Suprema de Justicia o los fiscales o procuradores delegados ante los juzgados, ni tampoco a los jueces de la República. A su turno, el artículo 172 consagra el deber que tiene el operador disciplinario del examen separado de los testigos. Es decir, que los testigos deben rendir la declaración de manera tal que ellos no se escuchen entre ellos mismos. Este es un tema que también debe ser regulado en mi concepto, en la ley 806 o en el decreto o la ley que convierta en legislación permanente el decreto 806 de 2020 en punto al tema de las audiencias virtuales, porque la experiencia nos enseña que en muchas oportunidades en nuestros procesos de la jurisdicción disciplinaria, tanto en materia de abogados como de servidores judiciales, se pretende que esos testigos se encuentren todos en el mismo lugar y que de esa forma se practiquen las declaraciones. El artículo 173 también contempla una prohibición, la prohibición del funcionario de sugerir las respuestas, de formular preguntas capciosas y de ejercer violencia sobre el testigo o de preguntar su opinión, salvo que se trate de testigo cualificado, técnica, científica o artísticamente. Esta prohibición se hace extensiva a los sujetos procesales. También hago énfasis en eso, en preguntar su opinión, porque es práctica en las declaraciones que los interesados en ellas, en algunas oportunidades, pretendan, cuando el testigo es de hechos, que den sus opiniones sobre temas jurídicos. En el tema de los documentos, la ley 1952, en su artículo 187, señala que ni la queja, ni el informe, ni otros medios que contengan la noticia disciplinaria constituyen por sí mismos prueba de los hechos o de la responsabilidad. Con todo, con ellos se puede encauzar la actividad probatoria. Los documentos allegados con la queja o el informe se apreciarán siguiendo las reglas de la sana crítica. Por su parte, el artículo 188 establece que los documentos pueden aportarse en original o en copia y solo de ser necesario se adelantarán las diligencias tendientes a verificar su autenticidad. Ello conforme a lo establecido en el artículo 191, de conformidad con el cual los documentos allegados al proceso se presumen auténticos, así como los informes rendidos por las entidades públicas o privadas requeridas por la autoridad disciplinaria. En caso de duda, ahí sí deben ser sometidos a examen técnico. También señala el artículo 192 que en tratándose de informes y documentos reservados, con esos informes o documentos reservados o pruebas reservadas, como lo pueden ser las historias clínicas,
se debe conformar un cuaderno separado y que los disciplinados o sus defensores o los sujetos procesales, si bien pueden consultar las pruebas, no pueden tomarles copias. Resulta interesante que cómo se va a aplicar esta prohibición en punto a el actual expediente disciplinario, porque solemos, cuando se envía el link del expediente disciplinario, colocar de manera indiscriminada los cuadernos que contienen pruebas reservadas. Y nosotros tenemos una obligación, nosotros, hablo de nosotros, porque soy magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, de guardar no solo la reserva sumarial, sino también la reserva que cobija a determinados documentos. Así termino la primera parte de lo que tiene que ver con el régimen probatorio en general. Procuré resaltar lo que me pareció más importante o que guarda alguna diferencia con la Ley 734 de 2002. Procederé entonces a hablar sobre la cláusula de exclusión. El artículo 21 de la Ley 1952 de 2019 consagra la denominada cláusula de exclusión, de acuerdo con la cual toda prueba obtenida con violación de los derechos y garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia. Se deben considerar al respecto las siguientes excepciones: la fuente independiente, el vínculo atenuado, el descubrimiento inevitable y lo demás que establezca la ley. La anterior norma constituye un desarrollo del derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución, que en su inciso final dice que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Esta norma, tal como quedó redactada en la Ley 1952 de 2019, no se encontraba prevista en la Ley 734 de 2002, lo que no significa que la denominada regla o cláusula de exclusión no se pudiera aplicar bajo el amparo del Código Disciplinario Único, pues su artículo 140 prevé que la prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o con desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado se tendrá como inexistente. Esa disposición fue reproducida por el artículo 158 del Código General Disciplinario, que preceptúa que la prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o con desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado se tendrán como inexistentes. Desde antaño, la denominada regla o cláusula de exclusión en materia probatoria ha sido objeto de análisis y estudio en Colombia. Uno de los principales referentes jurisprudenciales lo constituye la sentencia SU 159 de 2002 de la Corte Constitucional, en la que se indica que el inciso final del artículo 29 de la Carta consagra expresamente una regla de exclusión de las pruebas practicadas con violación del debido proceso y establece un remedio para evitar que los derechos de quienes participan en actuaciones judiciales o administrativas sean afectados por la admisión de pruebas practicadas de manera contraria al debido proceso. Su desarrollo legal se ha encontrado principalmente en los códigos de procedimiento penal y civil y ahora también en el Código General Disciplinario. Esa regla constitucional fue desarrollada originalmente por el legislador penal
para indicar dos grandes fuentes jurídicas de exclusión de las pruebas: la prueba constitucional y la prueba ilícita. La primera, según esa sentencia de la Corte Constitucional, se refiere a la que se ha obtenido violando derechos fundamentales, y la segunda guarda relación con la adoptada mediante actuaciones ilícitas que representan una violación de las garantías del investigado, acusado o juzgado. Ello en razón a que el legislador regula, por regla general, la forma como deben practicarse las pruebas, cuyo cumplimiento debe ser examinado por el funcionario judicial al momento de evaluar si una prueba es o no ilícita. La sanción para una prueba obtenida de esa manera es que es nula de pleno derecho, lo que conduce a que deba ser excluida del acervo probatorio. Esa prueba no puede ser valorada ni usada cuando se adoptan decisiones dentro de los procesos disciplinarios. Ahora bien, el criterio fijado por la Corte Constitucional en esa providencia fue que la nulidad solo afecta a la prueba y no conduce a la invalidez de todo el proceso, pudiéndose entonces adoptar decisiones con base en los demás elementos de juicio aducidos legalmente a la actuación. También dijo la Corte Constitucional en esa ocasión que la sanción constitucional contenida en el inciso final del artículo 29 operaba de pleno derecho y cobijaba a cualquier prueba. Por eso es una regla general. No obstante, que su aplicación no es sencilla ni mecánica, pues para determinar cuándo existe una violación del debido proceso que tenga como consecuencia la exclusión de una prueba, es necesario tener en cuenta varias consideraciones. Y señala la Corte que se debe examinar si se trata de una irregularidad menor que no afecta el debido proceso, pues las irregularidades menores o los errores inofensivos que no tienen el potencial de sacrificar principios y derechos constitucionales no han de provocar la exclusión de las pruebas. En segundo lugar, es necesario considerar el alcance de debido proceso al cual alude la norma constitucional, esto es, si se refiere exclusivamente a las reglas procesales o si también incluye las que regulan la limitación de cualquier derecho fundamental como la intimidad, el secreto profesional y la libertad de conciencia. En tercer lugar, es necesario tener en cuenta que el derecho en un Estado social de derecho también busca un adecuado funcionamiento de la justicia y obviamente no funciona bien la justicia que conduce a la impunidad o a un fallo arbitrario. Por ello, la decisión de excluir una prueba incide no solo en el respeto de las garantías de imparcialidad, debido proceso y de derecho de defensa, sino también en el goce efectivo de otros derechos constitucionales. En cuarto lugar, el mandato constitucional de exclusión de las pruebas obtenidas con violación del debido proceso exige que el funcionario judicial, de manera expresa, determine que la prueba viciada no puede continuar formando parte del expediente. Si bien la Carta señala que dicha prueba es nula de pleno derecho, la Corte concluye que de los antecedentes de la Asamblea Constituyente y de la finalidad de la norma constitucional, los derechos y principios constitucionales son efectivamente garantizados cuando hay una decisión explícita de exclusión que ofrezca certeza sobre las pruebas que no podrán usarse en el proceso y que no pueden ser fundamento ni de la acusación ni de la sentencia. La exclusión de la prueba viciada exige que ésta no forme parte de la convicción
de tal manera que el funcionario no puede considerarla. Hago énfasis también en esto, en que la exclusión debe manifestarse de manera expresa, más ahora con la aplicación del Código General Disciplinario. ¿Por qué? Porque tanto el instructor, en mi concepto, como el juzgador en materia de servidores judiciales debe determinar y decir de manera expresa en la instrucción si hay una prueba que deba ser excluida del debate jurídico por violación del debido proceso. E igual lo debe hacer el juzgador al momento de tomar la decisión correspondiente en el fallo. Ello, además de garantizar los derechos del disciplinado, también trae consecuencias en la medida en que, si esa exclusión de la prueba obtenida de esa manera se hace durante la instrucción, ello significa que el juez del juzgamiento no la podrá utilizar para la sentencia. Ahora bien, sobre el tema relativo a la exclusión de la prueba derivada, la Corte Constitucional señaló que consiste en determinar en qué circunstancias y con qué condiciones las pruebas que se derivan de otra prueba, denominada principal o primaria, y constitucionalmente obtenida, han de ser también excluidas del acervo probatorio. Y allí señala que la regla de la exclusión de la prueba derivada presenta algunas excepciones, como la doctrina de la atenuación, según la cual si el vínculo entre la conducta ilícita y la prueba es tenue, entonces la prueba derivada es admisible. La doctrina de la fuente independiente, según la cual la prueba supuestamente proveniente de una prueba primaria ilícita es admisible si se demuestra que la prueba derivada fue obtenida por un medio legal independiente concurrente. La doctrina del descubrimiento inevitable, según la cual una prueba directamente derivada de una prueba primaria ilícita es admisible si se demuestra convincentemente que esa misma prueba habría de todos modos sido obtenida por un medio lícito. También habló la Corte sobre la doctrina del acto de la voluntad libre, según el cual cuando una prueba es obtenida por la decisión libre de una persona, se rompe el vínculo que podría unir a esa misma prueba derivada de la prueba principal. Posteriormente, en sentencia C-591 de 2005, al abordar el estudio de, de algunas normas de la Ley 906 de 2004, concretamente del artículo 23, la Corte Constitucional sostuvo que se trata de una norma que inspira o que está inspirada en el principio de la cláusula general de exclusión prevista en el artículo 29 de la Constitución. Por su parte, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 31 de agosto del 2016, dictada dentro del radicado 45619, al pronunciarse sobre la legalidad de la requisición de una USB en desarrollo de una actividad de policía judicial que se produjo de forma incidental a la captura ilegal de un ciudadano, sostuvo que la ilegalidad de la captura conllevaba a la ilegalidad de la incautación de esa evidencia. Es interesante estudiar esa providencia en punto ahora a la facultad que se nos concede a las comisiones seccionales de disciplina judicial y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de facultades de policía judicial. A su vez, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado también se ha pronunciado y lo hizo en sentencia del 1 de septiembre del 2016, radicado terminado en 2013 00056,
sobre el artículo 140 de la Ley 734 del 2002, indicando que el mismo consagra en materia disciplinaria la llamada regla de exclusión, según la cual es nula de pleno derecho la prueba obtenida con vulneración del debido proceso y por lo mismo no puede servir de sustento a la decisión de fondo que deba adoptarse. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial también se ha ocupado de este tema. Lo hizo recientemente en sentencia del 9 de diciembre del 2021, radicación terminada en 2018-00099. Y lo hizo de cara a lo dispuesto en los artículos 88 y 95 de la Ley 1123 de 2007. En un caso en el que se estudiaba la validez de una grabación de una llamada telefónica entre el quejoso y el abogado disciplinado que no contaba con autorización o consentimiento de este último para su grabación. Dijo que la regla de exclusión entraña un propósito netamente disuasivo, pues más allá de las consecuencias implícitas que acarrea, como lo es el respeto a las garantías, a la legalidad o los efectos procesales, lo cierto es que la finalidad dogmática de esta regla de exclusión no es otra diferente a la de disuadir a que se acuda a mecanismos ilegales para la obtención de pruebas que sirvan de sustento a un caso. Por ende, si alguien obtiene una prueba ilícita, es dable inferir que la obtuvo de forma irregular. De manera entonces que el castigo de la exclusión no es otra cosa que la disuasión de cometer el acto ilegal. En cuanto a la prueba ilícita, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial explicó que para comprender mejor lo relativo a la regla general de exclusión probatoria, era menester precisar el concepto de prueba ilícita, entendida como aquella que se obtiene violando los derechos fundamentales de las personas, bien haya sido para lograr la fuente de prueba o bien para lograr el medio probatorio, y que su proscripción es consecuencia de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico y de su afirmada condición de inviolables. Ello conlleva que el éxito o que el fin perseguido con el proceso disciplinario no justifique la búsqueda de la verdad a cualquier precio. Resaltó que tanto la jurisprudencia constitucional como la doctrina han decantado el concepto de prueba ilícita, llegando a presentarse disparidad de conceptos, que a la postre terminan haciendo referencia a lo mismo. Es por ello que en la doctrina se habla de prueba ilícita como aquella que viola derechos fundamentales, sea que la violación se haya cometido para conseguir la fuente o el medio probatorio. Y prueba ilegal entendida como aquella que viola una norma legal y prueba irregular desde el punto de vista procesal. Concluyó que la prueba ilícita no se circunscribe a la vulneración al debido proceso, sino que guarda referencia con aquellas pruebas que su recaudo transgreden garantías fundamentales y que no pueden apreciarse bajo ningún aspecto y no son subsanables, pues son producto de la violación de los derechos fundamentales o de un delito. Respecto al efecto que tienen las pruebas que se derivan de una prueba ilícita, en esta sentencia la Comisión Nacional de Disciplina Judicial estudió la teoría de los frutos del árbol envenenado, referida a que al restarle mérito a una prueba ilegalmente obtenida, se afectan aquellas otras pruebas que, si bien fueron recaudadas de forma legal, están basadas en datos conseguidos por aquella prueba ilegal, pudiéndose concluir que tampoco esas reglas, en principio, puedan ser admitidas como provenientes admitidas cuando provienen de manera exclusiva,
directa, inmediata y próxima de la fuente ilícita. Define la prueba derivada ilícita como aquella que solo su existencia solo se puede explicar a partir de la prueba ilegal. Y hace referencia al artículo 23 del Código de Procedimiento Penal que yo resalto hoy, que corresponde a partes del artículo 21 de la Ley 1952 de 2019. Estudia en esta providencia que les sugiero muy respetuosamente que lean las excepciones consagradas ahora en el artículo 21 de la Ley 1952, como son el vínculo atenuado, la fuente independiente y el descubrimiento inevitable. También habla de la voluntad libre, de la doctrina de la voluntad libre. Explica cuándo se presentan cada uno de ellos. Y precisa que las excepciones a las reglas de exclusión de la prueba derivada de la prueba ilícita que se mencionan no son taxativas o existen otras que han sido desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia, como la teoría de la supresión hipotética, la impugnación a la credibilidad del testigo, la excepción de buena fe o la regla del standing o de la legitimación procesal. Concluye que ante el problema jurídico planteado, la prueba que se allegue a un proceso disciplinario que haya sido obtenido con vulneración de derechos y garantías fundamentales del investigado debe excluirse, no debe valorarse y debe considerarse como inexistente. En ese caso se concluyó que las grabaciones efectuadas en esas condiciones debían ser excluidas del análisis de ese proceso. También dijo que la exclusión de la prueba por tal motivo debe ser objeto de pronunciamiento expreso y no genera la nulidad de toda la actuación. Y aunque no exista pronunciamiento expreso, de todas formas, la prueba así obtenida no puede ser usada para acreditar responsabilidad o demostrar la existencia de la falta disciplinaria. En ese evento, cuando no existe pronunciamiento expreso sobre la exclusión de la prueba, la misma debe ser considerada como inexistente. Del análisis de las jurisprudencias atrás citadas, se concluye que la denominada regla o cláusula de exclusión tiene origen constitucional, que la sanción para esta clase de pruebas es ser nula de pleno derecho. La exclusión de la prueba por tal motivo debe ser objeto de pronunciamiento expreso y no genera la nulidad de toda la actuación. Aunque no exista pronunciamiento expreso, de todas formas, la prueba así obtenida no puede ser utilizada para acreditar responsabilidad o la existencia de la falta. Cuando no exista pronunciamiento expreso, la prueba debe ser considerada como inexistente. El pronunciamiento o exclusión de esa clase de pruebas puede producirse en cualquier etapa del proceso. La regla de exclusión también se aplica a las pruebas derivadas cuando de ella o ellas provengan de manera exclusiva, directa, inmediata y próxima de la fuente ilícita. Por el contrario, si la prueba derivada se le puede separar del origen de la prueba directa ilícita, al punto que se le puede considerar como independiente o autónoma, o cuyo vínculo con la prueba directa es muy atenuado, no sufre los efectos contaminantes de la primera prueba ilícita. Las excepciones son las consagradas en el artículo 21 de la Ley 1952 de 2019, el vínculo atenuado,
la fuente independiente y el descubrimiento inevitable. Ahora bien, las pruebas ilícitas pueden ser consecuencia de una violación de los derechos fundamentales, como la dignidad humana, tales como los delitos de tortura, constreñimiento ilegal, trato cruel o inhumano. También puede derivar de la violación al derecho fundamental de la intimidad, haberse obtenido con ocasión de allanamientos y registros de domicilio o de prueba ilícitos, o por retención o apertura de correspondencia ilegal o con acceso abusivo al sistema informático. La prueba ilícita puede ser el efecto de un falso testimonio, de un soborno o una falsedad documental. Si el trámite de los procesos disciplinarios se encuentra si el trámite de los procesos disciplinarios se encuentra sujeto al respeto de los derechos y garantías consagrados en el ordenamiento jurídico colombiano, resultaría entonces contrario a los fines que gobiernan esta clase de procesos, que se emita una sentencia con base en una o varias pruebas ilícitas obtenidas de esa manera. La prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica o deducción no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley para realizar esa prueba. Algunos autores señalan que en esos eventos corresponde al juez determinar si el requisito pretermitido es esencial y trasciende al ámbito del debido proceso. Terminado ya esta parte de la regla de la exclusión, pasaré al tema de la confesión y aceptación de cargos. En la ley 1952, la confesión está prevista como un medio de prueba y está sometida al cumplimiento de unos requisitos consagrados en el artículo 161. Deben hacerse ante la autoridad disciplinaria competente o ante el comisionado o designado. La persona debe estar asistida por un defensor. La persona debe ser informada sobre el derecho que tiene a no declarar contra sí misma y sus familiares, conforme lo prevé el artículo 33 de la Carta. Y también debe ser informada de los beneficios y de las rebajas en caso de que confiese. La autoridad disciplinaria ante la cual se realice la aceptación de cargo deberá constatar, o la confesión deberá constatar, que la misma es voluntaria, consciente, libre, espontánea e informada. La confesión se puede producir tanto en la investigación como en la etapa del juzgamiento. El disciplinable podrá confesar o aceptar su responsabilidad respecto de los hechos disciplinariamente relevantes enunciados en la apertura de la investigación o en los cargos formulados en el pliego. Ello guarda íntima relación con lo previsto en el artículo 215 del Código General Disciplinario, que señala que la decisión que ordena abrir investigación disciplinaria debe contener, entre otros requisitos, la relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje comprensible. También la información sobre los beneficios de la confesión o la aceptación de cargos. A su vez, el artículo 223 se refiere a los requisitos que debe contener el pliego de cargos, entre los cuales se resalta la descripción y determinación de la conducta investigada con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó, así como las normas presuntamente violadas y el concepto de violación, concretando la modalidad específica de la conducta. Ahora bien, la oportunidad y los beneficios que ofrecen la confesión
y la aceptación de cargos están reglamentados en el artículo 62 y siguientes de la Ley 1952 de conformidad, con los cuales la confesión y la aceptación de cargos procede en la investigación desde su apertura hasta cuando queda ejecutoriado el auto de cierre. En estos eventos se deja la respectiva constancia y el juez disciplinario debe elaborar el acta que contenga los términos de la confesión o aceptación de cargos con los hechos, su adecuación típica, su calificación y la forma de culpabilidad. Ese documento equivale al pliego de cargos que debe ser remitido al funcionario de juzgamiento para que dicte el correspondiente fallo. Si la confesión o la aceptación de cargos se produce en la etapa de juzgamiento, también se debe dejar la respectiva constancia y se procederá entonces a dictar la correspondiente decisión o fallo en los 15 días siguientes. La aceptación en la etapa de juzgamiento, la aceptación de cargos o confesión en la etapa de juzgamiento, procede hasta antes de la ejecutoria del auto que concede traslado para alegar de conclusión. ¿Cuáles son sus efectos? Pues bien, si la confesión o aceptación de cargos se producen en la etapa de investigación, las sanciones de inhabilidad, suspensión o multa se disminuyen hasta la mitad. Si se produce en el juzgamiento, esas sanciones se reducen en una tercera parte. Ese beneficio de confesión o aceptación de cargos no aplica cuando se trate de las faltas gravísimas contenidas en el artículo 52 de la Ley 1952. En el evento en que haya confesión o aceptación de cargos de manera parcial, se puede proceder a la ruptura de la unidad procesal. Conforme al Código General Disciplinario, no hay lugar a la retractación, salvo cuando exista violación de derechos y garantías fundamentales. Para apreciar la confesión, el régimen que impera es el de la sana crítica y los mismos criterios para apreciar el testimonio. De esa forma, los artículos 161 siguientes de la Ley 1952, modificados por los artículos 29 y 30 de la Ley 2094 del 2021, señalan cuáles son los requisitos para la confesión o la aceptación de cargos ante la autoridad disciplinaria competente. La persona debe estar asistida de un defensor, la persona debe ser instruida sobre el derecho a no declarar contra sí misma, también de los beneficios y de las rebajas de las sanciones contempladas, y la autoridad disciplinaria debe constatar que la misma se hace de forma voluntaria, consciente, libre, espontánea e informal. También establecen esas normas que tanto en la investigación como en el juzgamiento, el disciplinable puede confesar o aceptar su responsabilidad o aceptar cargos y que depende hasta qué momento lo puede hacer en la etapa de investigación y hasta qué momento lo puede hacer durante el juzgamiento. Las rebajas de pena difieren si se trata, como ya dije, de que se acuda a esas figuras jurídicas durante la instrucción o el juzgamiento. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en sentencia del 22 de septiembre del 2021, bajo el radicado terminado en 2019 00475, se pronunció sobre los hechos jurídicamente relevantes. Y me voy a extender un poquito y voy a tratar de ser lo más breve y hablar lo más rápido posible.
que el hecho de que el Código General Disciplinario se refiera a los hechos jurídicamente relevantes trae una connotación jurídica no solamente para el tema de la confesión y la aceptación de cargos, sino también en el tema relacionado con las inconformidades o las inconvenientes que se puedan surgir en la jurisdicción disciplinaria sobre estos temas. Pues bien, en esa providencia, refiriéndose a la Ley 1123 de 2007, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial señaló que los hechos jurídicamente relevantes no eran una categoría exclusiva del derecho penal, sino también del derecho disciplinario, y que la relevancia de los mismos en la estructura de la falta disciplinaria es que los hechos jurídicamente relevantes son aquellas circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que ocurrió la conducta y nutren el análisis de cada uno de los elementos de la falta. Indicó que la relevancia jurídica de los hechos y su importancia en la construcción de la responsabilidad, como ya dije, no es exclusivo de la jurisdicción penal y que también pueden aplicarse en materia disciplinaria porque inciden en el estudio de la tipicidad. Igualmente, porque contribuyen a determinar o delimitar desde un principio los hechos a probar, si las pruebas pedidas o aportadas son superfluas o inconducentes, determinar la normatividad sustancial aplicable al caso, definir el contenido de la sentencia y la congruencia que ésta debe tener con la pretensión procesal y delimita también el decidendum del proceso. Ese tema, tal como lo resaltó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ha sido desarrollado en extenso por la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que como todos sabemos, en varias oportunidades ha llamado la atención sobre la forma como son relatados o narrados en la imputación jurídica o en la acusación los hechos jurídicamente relevantes. Pues bien, la importancia, como lo indicó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, también lo ha destacado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, está en el vínculo o en el principio de conformidad o la relación que debe existir entre en materia disciplinaria, digo yo, entre el auto de apertura de investigación, o congruencia que debe existir entre el auto de apertura de investigación, el pliego de cargos y la sentencia. Por eso es muy importante que nosotros, cuando hagamos el auto de apertura de investigación, cumplamos con ese deber de efectuar en ese auto una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. ¿Por qué? Porque ello representa una garantía para el ejercicio del derecho de defensa por parte del disciplinado, pues el mismo podrá desde el inicio de la actuación de manera clara conocer por qué está siendo investigado, por qué se le profirió pliego de cargos y también podrá decidir de manera voluntaria e informada si confiesa o acepta cargos. Aunque no se discute que tratándose de la Ley 1123 de 2007 y de las faltas gravísimas de la Ley 1952 de 2019,
por tratarse de tipos disciplinarios cerrados, digo yo, o de más posibilidades de concreción, la determinación de los hechos jurídicamente relevantes puede realizarse con mayor facilidad, pues están o deben guardar congruencia con la falta disciplinaria. Lo cierto es que no sucede igual con las denominadas faltas graves o leves, por ser estas tipos disciplinarios abiertos que remiten a un complemento normativo. No obstante ello, nos encontramos listos para asumir ese reto, pues de su correcta aplicación depende no solo la aplicación de los efectos jurídicos de la confesión y de la aceptación de cargos, sino también que no se generen inconvenientes en la formulación del pliego de cargos por los funcionarios instructores y su corrección por parte de los funcionarios juzgadores, que puedan conducir a la nulidad de los procesos y al entrabamiento de la jurisdicción disciplinaria. En resumen, la confesión o aceptación de cargos dan lugar a la terminación del proceso disciplinario con una sentencia que podríamos calificar como anticipada, pues dependiendo de la etapa en la cual nazcan esas figuras jurídicas, no se surtirán con normalidad las demás etapas del proceso disciplinario y ambas conducen invariablemente a una rebaja en la cuantificación de la sanción, dependiendo lógicamente de la etapa en la cual se produzca. Este tema lo enlacé con el de los hechos jurídicamente relevantes porque al estudiar la confesión y el tema de la aceptación de cargos, indiscutiblemente se requiere de que haya una verdadera concreción de los hechos jurídicamente relevantes desde un comienzo, desde el auto de apertura de investigación, para que los disciplinados puedan ejercer debidamente su derecho de defensa y también decidir si optan o no por la confesión o aceptación de cargos. Les agradezco a todos su paciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, apreciada doctora Elka. Vamos enseguida al fragmento de las preguntas. Doctora Elka, ¿cuáles son las excepciones a las cláusulas de exclusión previstas en el artículo 21 del Código General Disciplinario? Las excepciones están consagradas en el artículo, justamente en el artículo 21 de la Ley 1952 de 2019, que son el vínculo atenuado, la fuente independiente y el descubrimiento inevitable. La Corte Constitucional y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con base en la jurisprudencia de esa alta corporación, también ha señalado la excepción de la doctrina de la voluntad libre. Doctora Venegas, ¿cuál es la diferencia entre la exclusión de una prueba por haber sido obtenida con violación de derechos y garantías fundamentales y su inexistencia? Pues de conformidad con el análisis que realicé de las diferentes posiciones jurisprudenciales de las altas cortes, así como de la redacción de las normas que consagran la exclusión o la regla de la exclusión probatoria, considero que tal como lo dijo la Corte Constitucional y lo reiteró la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la exclusión probatoria de una prueba debe ser objeto de pronunciamiento expreso. Es decir, ese pronunciamiento expreso, más ahora que entra a regir el Código General del Proceso, tiene efectos benéficos para el trámite de los procesos porque le permite a la persona investigada determinar qué pruebas van a ser objeto o no de valoración. Ahora bien, cuando no existe ese pronunciamiento expreso, yo entiendo que entonces lo que se aplica es la inexistencia, en el sentido de que el juez actúa como si esa prueba fuera inexistente, una inexistencia jurídica, como si la prueba no estuviera en el proceso. Entonces, por eso se habla de su inexistencia, porque la prueba
se considera ilícita, ilegal, irregular, porque es violatoria de derechos constitucionales, es producto de un delito o es producto de una circunstancia que lleva a aplicar la regla consagrada en el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política. La última, doctora Elka, ¿por qué resulta importante determinar los hechos jurídicamente relevantes en el auto de apertura de investigación y en el pliego de cargos de cara a la confesión o aceptación de cargos? Sí, doctora. Esa pregunta es muy interesante porque usted está haciendo énfasis justamente en un punto que es desarrollo nuevo del Código General del Proceso, toda vez que este código consagra esos nuevos institutos, no porque sean desconocidos para la jurisdicción disciplinaria, ya que nosotros lo veníamos aplicando en la Ley 1123 de 2007, sino porque esa categoría de los hechos jurídicamente relevantes tienen implicación en el respeto de los derechos de los investigados, pero también condiciona la confesión y o la aceptación de cargos en la medida que de una vez se establecen cuáles son los hechos jurídicamente relevantes para el caso concreto concatenados con la falta disciplinaria imputada. Desafortunadamente, en la redacción que nosotros hacemos de los hechos, algunas oportunidades incluimos hechos que nada tienen que ver con los elementos estructurales de la falta. Nada que ver. Lo que se pretende ahora con este código es que en la jurisdicción disciplinaria y también en su aplicación por los operadores disciplinarios de carácter administrativo se respete esta categoría denominada hechos jurídicamente relevantes o disciplinariamente relevantes. Muchísimas gracias, doctora Elka Venegas Ahumada, magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, quien desde su amplia trayectoria profesional, judicial y académica ha realizado una clara y ponderada exposición acerca del régimen probatorio en el nuevo Código General Disciplinario, soporte para la construcción del conocimiento y estructuración de la responsabilidad, pasando de una duda inicial a la probabilidad de la existencia de una falta disciplinaria y finalmente al grado de certeza que se requiere para emitir una decisión sancionatoria, desde luego bajo las normas propias del derecho disciplinario, sin necesidad de acudir al procedimiento penal, garantizando de esta manera la independencia y autonomía de la jurisdicción disciplinaria consolidada con esta novísima Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Gracias a todos los servidores judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia y que se conectaron a esta conferencia virtual. Igualmente, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias que pueden ser de su interés. Y a propósito del tema de hoy, tan claramente expuesto por nuestra invitada, nos despedimos con una frase del reconocido jurista, escritor y ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Luis Vicente Varela. Sin la prueba, el orden jurídico sucumbiría a la ley del más fuerte, dado que no sería posible la solución de un conflicto de manera racional. Muchas gracias. Buen día para todos y para todas.